11, versículos 29 y 30. San Mateo capítulo 11, versículo 29 y versículo 30, dice la palabra de Dios. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Vamos? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por la compañía de los ángeles, gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Padre, gracias por cada uno de los amigos y amigas, hermanos y hermanas presentes. Gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Prepárenos, Señor, para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Nos entregamos en su mano santa, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Durante este fin de semana estaremos trabajando con la serie Aprended de mí. Son palabras del Señor Jesús y hoy el título es Mi yugo, mi carga. ¿Cuál es el título de hoy? Mi yugo, mi carga. Leímos en San Mateo, capítulo 11, el versículo número 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y Jesús explica y aclara, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo es el yugo de Cristo? ¿Y la carga cómo es? ¿Por qué el yugo es fácil y la carga es ligera? Ya lo veremos. Decíamos en el tema anterior que el Señor Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hebreos capítulo 5, versículo 8. ¿Hasta dónde llegó el padecimiento de Jesús? Decíamos también que en el original la palabra padecer, el verbo padecer, involucra el sufrimiento. Por lo que sufrió, aprendió la obediencia. Cuando aprendamos un poco acerca de la palabra obediencia en el contexto de Hebreos 5:8, encontraremos cosas maravillosas donde hay un pequeño secreto para el éxito en la vida. Cristo se sometió a Dios. Cristo aceptó vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús aceptó la voluntad de su Padre como última, válida y como el todo en el todo. Vamos rápidamente a completar este pensamiento del Señor Jesús con relación a lo que sufrió, a lo que padeció. Desde los días de la eternidad se había determinado, se había votado, que el Señor Jesús sería el garante, la garantía de esos seres que serían creados. Llama la atención cómo en el libro de Apocalipsis capítulo 13 versículo 8 aparece Cristo como ese cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y es interesante jugar con las palabras cordero en Apocalipsis, su significado, cordero en el Evangelio según San Juan. Cuán distintos son los dos significados. En el Evangelio según San Juan es el cordero que Dios aparta para el sacrificio, pero en el Apocalipsis es el cordero que ya fue sacrificado, que fue muerto. El cordero que dio su vida. Vamos rápidamente para ver un cuadro triste y doloroso del Señor Jesús, de lo que aprendió, por lo que padeció, por lo que sufrió, aprendió la obediencia. Aunque estaba determinado, aunque se había aprobado, una cosa es lo que se decide y otra cosa es vivir lo que ya se decidió. Por ejemplo, San Mateo capítulo 26, mire usted lo que pasó en el monte Getsemaní cuando Jesús sabía que las cosas se habían puesto serias. Jesús sabía lo que iba a pasar, aquella espantosa hora. Vamos rapidito a ver si podemos cubrir todo esto. Mire qué cosa linda.
En el monte Getsemaní, Cristo tenía la copa en la mano. Es un símbolo solamente. La copa de la ira de Dios, la copa del sufrimiento. En Getsemaní, Jesús tenía que decidir finalmente si seguía adelante con el plan de salvación o si lo echaba a un lado y se escapaba y regresaba al cielo. 3 veces dijo las mismas palabras, 3 veces rogó al Padre, 3 veces se presentó delante del Padre. Tan fuerte fue su sufrimiento que en lugar de sudor le caían de la frente gruesas gotas de sangre, señal de angustia, señal de un dolor tan profundo, un sufrimiento tan espantoso que los vasos capilares se rompieron. San Mateo capítulo 26, versículo 39, dice la Biblia, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Pregunto, ¿estaba sufriendo o no estaba sufriendo? A ver, ¿estaba sufriendo o no estaba sufriendo? ¿Sí o no? ¿Pero estaba sometiéndose a Dios? A ver, ¿sí o no? Aquí dice que sí, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Más adelante dice en el versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, ¿qué dice ahora? Hágase tu voluntad. Yo le pregunto, ¿se sometió a Dios? ¿Aceptó la voluntad de Dios? ¿Aceptó lo que Dios había determinado? ¿Sí o no? Cuando usted lee el capítulo 2 del libro de los Hechos, encuentra algunas frases interesantes. La frase de Pedro, por el determinado consejo y anticipada voluntad de Dios. ¿Sabía Dios del sacrificio de Jesús? Sí. ¿Estaba de acuerdo? Sí. ¿Estaba Dios de acuerdo que Cristo pagara el precio del pecado? Sí. ¿Sabido lo que eso le costaría a Jesús? Sí. ¿Se echó Dios para atrás? No. ¿Aceptó Cristo la voluntad del Padre? Sí. ¿Se sometió? Sí, Señor. Necesitamos conocer, comprender y entender las palabras de Dios para entender el significado de la Biblia. San Mateo capítulo 26, versículo 44. Ponga cuidado. ¿Qué dice el verso 44? Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. ¿Padeció o no padeció? ¿Tenía Dios poder para librarlo, sí o no? Le hago la pregunta otra vez y piense su respuesta porque cayó en un gancho. ¿Le hago la pregunta otra vez? ¿La quieren la pregunta otra vez? Piense su respuesta, nunca responda corriendo. ¿Tenía Dios poder para librarlo? Y le hago la pregunta por tercera vez. ¿Tenía Dios poder para librar a Cristo Jesús? La pregunta entonces, ¿quería Cristo ser librado? Qué bueno que están pensando, me gusta que están pensando. Todo el que responde sin pensar, al final termina en problemas. ¿Sabía Jesús que tenía que morir en la cruz? ¿Sabía Cristo de su padecimiento? En el libro de San Lucas, capítulo 24, versículo 44, dice el Señor Jesús, porque era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En ese Antiguo Testamento anunciaba la muerte del Mesías, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Sufriría o no sufriría? Una cosa es saber algo, otra cosa es vivirla. Ahora él sabe lo que sabe. Pero ahora viene el momento donde se cumple lo que tiene que cumplirse. ¿Qué pasaba con su naturaleza humana? ¿Se resistía o no se resistía? ¿Se resistía o no se resistía? Él sabía todo, pero no lo había vivido. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Se sometió a Dios o no se sometió a Dios? A ver, ¿sí o no? Necesitamos conocer a Jesús. Por eso él dice, aprended de mí. Si nosotros aprendiéramos de Jesús, nos someteríamos a Dios y la mitad de todos nuestros males desaparecerían. ¿Puedo leer un par de versículos de la Biblia que le molesten? ¿Puedo o no puedo? Jeremías capítulo 17, versículo 5. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Qué significa esto? Cuando usted se apoya en su propia prudencia, cuando usted se apoya en lo que usted piensa, en lo que usted cree, usted se separa de Dios y se convierte en un maldito, ¿sí o no? Versículo 7, bendito
el que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. En el libro de Proverbios capítulo 3 versículo 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, reconócelo en todos sus caminos y él enderezará tus veredas. No te apoye en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque eso es el todo del hombre. Mi pregunta: ¿debemos someternos a Dios, sí o no? ¿Confiar en Dios, sí o no? Aunque sea la muerte, sí, Señor. Y es lo que Cristo está haciendo. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y ahora viene el punto clave para nosotros entrar en el tema de hoy. Versículo 45, San Mateo, capítulo 26. Ponga cuidado, por favor. Mateo 26, 45. Si puedo ir un poquito más rápido, iría más cómodo. Me gusta la velocidad. ¿Estamos listos? Bien, agárrense bien porque vamos a correr un poquito. Versículo 45. ¿Qué dice el verso 45? San Mateo 26, 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, ¿qué cosa? Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. ¿Sabía Cristo que venía una hora de dolor y sufrimiento? ¿De angustia y ansiedad? ¿Sí o no? ¿De golpes? ¿Sí o no? Pero eso no era lo que le angustiaba. Lo que le angustiaba era que en esa hora espantosa el Padre retiraría la mirada de él. Porque él tomaría el pecado de la humanidad y moriría como un maldito de Dios. La copa de la ira de Dios. Déjeme aclarar eso rapidito. Papá, ¿Qué pasó? como investigador cardiovascular, clasifica estas soluciones naturales para bajar la presión arterial. ¿Qué es la ira de Dios? La ira de Dios es la acción de justicia que Dios lleva a cabo para destruir todo lo que daña a sus hijos y a su creación. Cuando el pecado se encendió, cuando el pecado apareció, se encendió la ira de Dios para destruir el pecado, acabar con el pecado. Dios mismo vino a la tierra para darle una oportunidad a los seres humanos. ¿Habló Dios con Adán y Eva, sí o no? ¿Sí o no? Génesis capítulo 3, versículo 15 habla de la simiente de la mujer. ¿Es Cristo la simiente de la mujer? Sí. Génesis capítulo 3, versículo 21, Dios viste con túnicas de piel a Adán y Eva. ¿Es Cristo la simiente de la mujer? Sí. ¿Es Cristo el Redentor? Sí. ¿Dios se hizo hombre? Sí. Para pagar el precio del pecado. Dios no pasó por alto el pecado. Si usted cree que se salvará en sus pecados, usted se equivocó. Dios nos salva del pecado, pero no en el pecado. Y recuerde que la paga del pecado es la muerte eterna. Ponga cuidado. El Señor Jesús tomó sobre sí el pecado y lo clavó en la cruz. En Colosenses capítulo 2, versículo 14-15, dice que clavó en la cruz el acta de los decretos que había contra nosotros, triunfando sobre la muerte, triunfando sobre la potestad de las tinieblas, triunfando sobre Satanás y sus demonios, y lo clavó en la cruz y acabó con el pecado y con la maldad. El Señor Jesús mató el pecado en su propio cuerpo. El pecado es odioso. Así que Cristo fue objeto de la ira de Dios porque la paga del pecado es la muerte eterna. Y Cristo se lanzó a pagar el precio del pecado. Por eso gritó en la cruz, Dios mío, ¿qué cosa dice? ¿Por qué me ha desamparado? La hora, la espantosa hora. San Juan capítulo 17, versículo 1. Vamos rapidito. Juan 17, 1. La verdadera mayordomía nos pone en comunión y contacto con Jesús para saber, para conocer, comprender y entender que Cristo es el dueño de todo, inclusive el dueño de nosotros. Y si nos sometemos a Cristo, como Cristo se sometió al Padre, entonces seremos excelentes mayordomos. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Capítulo 17, versículo 1, ¿qué dice Juan? Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, ¿qué cosa? Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. La hora del dolor, la hora del sufrimiento, la hora de la angustia, la hora de la separación, la espantosa hora. Pero también la hora del triunfo, la hora de la victoria, la hora de la derrota del pecado, la maldad del diablo, sus demonios y todo lo malo. La hora victoriosa
la hora cuando el pecado sería completamente muerto en el mismo cuerpo de Cristo Jesús. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. San Juan capítulo 7, versículo 30. Recuerde, estamos usando el método ¿cómo? Bíblico, gramático, descriptivo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué enseña la Biblia? San Juan capítulo 7, versículo 30. ¿Cómo dice el verso 30? San Juan capítulo 7, versículo 30. ¿Cómo dice? Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano. ¿Por qué? ¿Qué dice ahora? Aún no había llegado su hora. Pero cuando la hora llegó, ¿lo agarraron o no lo agarraron? ¿Lo golpearon o no lo golpearon? ¿Sí o no? ¿Sabía Jesús de esa hora? ¿Sabía que llegaría esa hora? ¿Se mantuvo firme? A ver, ¿sí o no? ¿Pasó todo lo que pasó por amor a usted? ¿Sí o no? ¿Merece Cristo que usted le ame a Él? ¿Le amó Él primero a usted? Señores, miren, dejémonos de cuento. Esto es un asunto de amor. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros lo ha hecho por amor. ¿Qué podemos pagarle a Dios? Y como Él nos amó, espera que nosotros le amemos. Cuando usted se sacrifica por amor, usted es feliz en medio del sufrimiento. ¿Es así o no es así? Capítulo 8, versículo 20, San Juan. Dice Juan 8, 20. ¿Cómo dice? Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió. ¿Por qué dice? Porque aún no había llegado su hora. En Getsemaní, ¿sabía que había llegado la hora, sí o no? ¿Sabía lo que le vendría, sí o no? Y por eso se estremecía como una hoja de papel. Por eso sudó grandes gotas de sangre en lugar de sudor. Él sabía lo que venía. Imagínense Satanás y todos esos demonios esperándose por un... Si nosotros conociéramos a Jesús verdaderamente, nuestra vida sería completamente diferente. ¿Es así o no es así? In all this noise, where do you stand? San Juan capítulo 12, vamos rapidito, San Juan capítulo 12. La Biblia es hermosa, la Biblia es hermosa. No hay que inventar nada, ya todo se inventó. Todo lo que hay que saber ya está aquí y el Señor lo plasmó aquí. San Juan capítulo 12, versículo 23. ¿Qué dice el verso 23? Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿qué dice ahora? Lleva mucho fruto. ¿Cayó en la tierra Cristo, sí o no? Sí, lo enterraron. ¿Murió o no murió? Murió, lo acabaron, pero resucitó. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Mire qué cosa linda. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Los mártires morían cantando. Cantaban y se les quemaban los pies, se les quemaban las piernas, el cuerpo entero encendido y ellos cantando. ¿Y dónde estaba el dolor? No sé. Y dejaban de cantar cuando se les quemaba la garganta. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Si alguno me sirve, dice Jesús, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Está usted sirviendo a Dios? ¿Es un fiel mayordomo? Señores, nos estamos entendiendo, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Padeció Jesús? ¿Sufrió Jesús? ¿Murió Jesús? ¿Tenía un propósito Jesús? Sí, Señor. Ahora, dice él, está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. ¿Sabía lo que le iban a hacer? ¿Sabía o no sabía Cristo lo que le iban a hacer? ¿Sabía Cristo que esa es la única manera de salvarle a usted y salvarme a mí? ¿Le ama Cristo a usted? ¿Me ama a mí? Es un asunto de amor. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí
y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Sabía que sería levantado en una cruz, sí o no? ¿Sí o no? Si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Sabía que sería levantado en una cruz, sí o no? ¿Sí o no? Todo el que es levantado en una cruz, en un madero, ahorcado, etcétera, etcétera, moría como un maldito de Dios, sin derecho a la salvación. Solo se levantaba en una cruz o en un madero a los que eran enemigos de Dios. Por eso los judíos decían, crucifícale, crucifícale. Era un odio tan diabólico, un odio tan endemoniado, que querían que Cristo muriera como un maldito de Dios para que ni siquiera tuviera derecho a la salvación. Hay una serie que grabamos que se llama El significado de la cruz. Perdonen el anuncio. Vaya a la página lavozdelconsolador.org y busque esa serie. Y si usted no llora con el tema que se llama abandonado de Dios, pues entonces usted no tiene corazón. ¿Cómo se llama la serie? No, el significado de la cruz. ¿Y cuál es el sermón que quiere saber si usted tiene corazón de plomo o de carne? Abandonado de Dios. Mire, oiga ese sermón. Oiga ese sermón. Y eso va a probar, mire, le va a probar hasta los cimientos. Yo le pregunto, ¿tenía Cristo poder para escaparse de la cruz? Sí. ¿Es Cristo el Todopoderoso Creador? Sí. ¿Es Cristo Emmanuel, Dios con nosotros? Sí. ¿Es el Verbo de Dios? Sí. ¿Pero y por qué se sometió? ¿Merece usted que Él haya hecho eso por usted? Entonces despiértese, compadre. Usted es una persona importante para Dios. Despiértese, por favor. Romanos 8:32, el que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Si Dios te dio a Jesús, ¿qué cosa que tú necesites, Él no te podrá dar? ¿Se entiende o no se entiende? A ver, ¿se entiende o no se entiende? ¿Seguro que se entiende? La hora. Cristo padeció, Cristo aprendió la obediencia.